Entiendo para todos ustedes desde la iglesia El Cantar de los Cantares, donde les estamos llevando este pequeño estudio, y quiero pedirles, mis amados hermanos, quiero pedirles que acepten mi gratitud por estar con nosotros. Estamos en un horario fuera del ordinario, como acostumbramos a hacerlo, pero esto es solamente con el deseo de expandir un poco más la palabra de nuestro Dios. Estamos en un momento en el que, pues, obviamente queremos abarcar más todavía el momento de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero trabajar este tema con ustedes, y antes de que entremos de lleno a los versículos y los temas en especial, quiero, hermanos, hacer una pequeña y breve historia a manera de introducción acerca de el título que nosotros podemos ver como el nombre Iglesia. Todos sabemos que la palabra iglesia es un conjunto de gentes que se reúnen alrededor de alguna doctrina, de alguna enseñanza, de alguna deidad, de alguna divinidad. Y pues, hermanos, tenemos que actuar con tanta naturalidad ante esta situación. Trátese de la religión que sea. Iglesia es el conjunto de gentes que componen, pues eso, una congregación, componen un grupo de personas, como ya dije, que se reúnen alrededor de una doctrina, una enseñanza, una enseñanza, vamos. Pero anteriormente podríamos pensar que la palabra iglesia no existía, esa palabra, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sino hasta cuando la gente empezó a nombrar a los cristianos, o a los creyentes, más bien dicho, a los creyentes, los empezaron a nombrar con el título de cristianos. Esto lo pueden ver en el libro de los Hechos, cuando dice que ahí nació la palabra cristianos. Para entonces, el Señor Jesucristo, puedo decirles, no vino Él específicamente. Esto es algo que se ha popularizado. La gente dice, ¿qué iglesia fue la que Jesucristo vino a fundar? Efectivamente, Jesucristo nunca vino a fundar una iglesia. La iglesia ya existía desde el Antiguo Testamento, no bajo el nombre de iglesia, bajo el nombre de congregación. Al principio, este nombre Dios se lo dio al pueblo de Israel de diferentes maneras, a través del camino en el desierto rumbo a la tierra de Canaán. Por ejemplo, ellos fueron llamados hijos. La nación de Israel primero tuvo el nombre de hijos, después tuvo el nombre de congregación, después una nación y por último una madre. Así que fueron los títulos que Dios le fue dando progresivamente a la nación de Israel. Nosotros nos vamos a abocar mayormente en el punto de congregación, que es un equivalente al nombre de iglesia. Esto, como vieron ustedes, ya estaba estipulado por Dios desde el Antiguo Testamento para que la nación, la congregación de Israel, tuviera el título de iglesia. Pero aquí es donde nosotros empezamos a hablar acerca de un templo. Una cosa muy diferente es un templo y otra cosa muy diferente es una iglesia. Pero ambas cosas van total y absolutamente tomados de la mano en cuestión de funciones a realizar o a desempeñar dentro de esa actividad, dígase religiosa. Aunque mucha gente no está de acuerdo con la palabra religión, no podemos negar la palabra religión, porque también la palabra religión significa un grupo de gentes que se reúnen en derredor de algún sistema, ya sea monetario, político, religioso o lo que sea. Esa es una forma de determinar la palabra religión.
Así que no podemos negarlo. El apóstol Pablo también usó la palabra religión cuando él dijo, la verdadera religión, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdadera religión? Es aquella que consiste en que se visite a la viuda, se ayude al desamparado, se ayude al huérfano y que se lleven a cabo buenas obras. Esta es la verdadera religión. La verdadera religión no es en un momento determinado aquella doctrina o enseñanza. Simplemente, de alguna manera, es un grupo de gente que está alrededor de. Ahora bien, amados míos, yo quiero comenzar con un concepto muy importante. Desde los tiempos antiguos, hablando en el caso de Adán, hombre y mujer, cuando Dios los trajo al huerto del Edén, Dios les dio ya leyes institucionadas en cuestión, dígase, de religión, en cuestión de religión. Ya dije que religión, hermanos, no debemos utilizarlo como un credo en particular o en especial. De modo que entonces, amados míos, este concepto de Dios en la vida del ser humano era, número uno, que Dios necesitaba que el hombre lo conociera, que el hombre supiera de Dios, que el hombre conociera de Dios, porque esto era 100% necesario, imperante, una necesidad muy grande, bastante grande, el hecho, amados míos, de que el hombre supiera acerca de Dios. Por ejemplo, Dios no iba a desear, nunca deseaba Dios que el hombre viviera en ignorancia. Vamos a tomar un pequeño referencia aquí en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a tomar como referencia aquí en Efesios capítulo 4. Y quiero que vean ustedes en este versículo aquí. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 18, capítulo 4 del libro de Efesios, en este caso, versículo 18. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El entendimiento tiene que ver con los ojos. En otras palabras, teniendo los ojos del entendimiento entenebrecidos. Cuando los ojos están entenebrecidos, amados míos, pongan atención en esto. Y déjenme decirles que desgraciadamente este concepto sigue funcionando, sigue siendo una realidad en la vida de muchas congregaciones en el mundo entero. Alrededor del mundo entero, muchas iglesias viven todavía con los ojos del entendimiento entenebrecidos. Y como vemos en el texto, que a lo mejor ustedes se adelanten a verlo, fíjense bien, probablemente ustedes se adelanten a leer el versículo, no importa, dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué ocasiona, amados míos, por abrir esto, qué ocasiona, cuál es el efecto de tener los ojos del entendimiento entenebrecidos? No se refiere a los ojos naturales, se refiere a los ojos del alma, a los ojos del corazón, a los ojos del corazón. ¿A qué se refiere? A que cuando estos ojos del entendimiento están entenebrecidos, están cerrados, están llenos de tinieblas, inmediatamente viene a nuestra vida el estar ignorantes, ajenos a la vida de Dios. Y aquí lo dice, ignorantes de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y todo por la dureza de su corazón. Tristemente, amados míos, yo quiero participar en este pequeño mensaje. Probablemente lo podamos dividir en unas 2, 3 o 4 secciones, porque déjenme decirles que esta es la condición paupérrima, triste, lamentable, decadente, en que viven las iglesias del mundo entero,
a causa de que nunca han tenido los ojos del entendimiento abiertos para poder mirar cuál es la función de Dios en la iglesia o en el templo y cuáles nuestras funciones en la congregación, o sea, en la iglesia, en el templo. Entonces, la gente vive ajena a la vida de Dios. En un sentido, ¿qué es estar ajenos a la vida de Dios? Déjenme darles un pequeño panorama, y este pequeño panorama que puedo mencionarles a ustedes probablemente sea algo rotundo para poder entender muchas cosas y poder comprender por qué hay tantas deficiencias funcionales como cristianos en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Cuando dice aquí la vida ajena a Dios, dice son ajenos a la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? ¿Cuál es la vida de Dios? Es el propósito de su voluntad y el plan maestro de Dios. Amados hermanos, si tomamos como referencia tan solo este concepto de lo que la Biblia está diciendo acerca de ello, déjenme decirles que cuando nosotros estamos ajenos a la vida de Dios, entonces significa simple y llanamente que desconocemos cuál es el propósito de su voluntad. Vamos a enumerar algunos pequeños conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Número uno, vamos a ponerlo aquí, para nosotros. Para nosotros. Número dos, nuestras obligaciones. Por supuesto, en la iglesia, completen ustedes. Número dos, nuestras obligaciones en la iglesia. ¿Sí? Y así nosotros podemos desglosar muchos incisos inherentes a estos conceptos, por lo menos 1 y 2 que estoy escribiendo aquí. Y cuando nosotros ignoramos, hermanos míos, escuchen, cuando nosotros ignoramos el propósito de su voluntad para con nosotros, entonces, por consecuencia, no sabemos nada acerca de cuáles son nuestras obligaciones en la iglesia. Y otro de ellos, el número 3, vamos a ver nuestros derechos. Lo voy a subrayar: obligaciones y derechos. Quiere decir que en la iglesia, amados míos, tenemos obligaciones y tenemos derechos. Sí, amén. Amados, no importa el orden, si ustedes quieren primero pensar en que tenemos derechos y luego obligaciones, acomódenlo como ustedes gusten. Pero aquí donde la palabra de Dios dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, nos convertimos en personajes ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Y es aquí donde yo quiero que ustedes observen. Antes de llegar a todos estos puntos, el tema es enorme, es muy grande, y miren cuánta falta hace que los pastores, que los líderes espirituales, ministros, quienes estén ante una congregación, es tan necesario que se instruya al cristiano, al creyente, en la forma más correcta, porque después de todo, estas cosas tendrán una buena funcionalidad en la iglesia
Y déjenme decirles, entonces, el plan maestro de Dios para darle al creyente el derecho a sus derechos, entonces Dios, en el plan maestro de Él, Él sabrá cómo va a beneficiar a su iglesia, a su congregación. Me siento como en un océano tratando de flotar, hermanos, en medio de ello, por la profundidad de este tema, que es muy grande, pero qué tan necesario es en la congregación que todos sepamos este concepto. Así que entremos en algunos detalles. Primero, Dios miró cuando Adán, hombre y mujer, carecían de un templo, o carecían, dígase templo, iglesia, lo más común que venga a su mente pensar. Cuando Dios miró al hombre, Dios sabía que el hombre venía, escúchenme bien, Adán hombre y Adán mujer, venían con un amplio conocimiento en su mente, en su corazón, relacionado acerca de su relación con Dios, su comunión con Dios, su compañerismo con Dios, su relación de hijos a padres y de padre a hijos, en un trato personal y fraternal que Dios tenía con el ser humano. Sin embargo, hermanos, tuvieron que pasar muchos años para que Dios estableciera un templo, un santuario. Muchos años el pueblo de Israel, o las naciones que habitaban en la tierra, cuando todavía ni siquiera ellos eran llamados una nación de Israel, cuando no era llamada la nación de Israel, cuando solamente eran habitantes de la tierra, no había un templo. Sin embargo, no vais ahorita a hacer uso de historia, porque si me voy al punto del uso de la historia, amados míos, pues voy a meterme por caminos que a lo mejor no vengan en este momento al caso. Déjenme solamente entonces hacerles notar este concepto. Nada más lo voy a hacer notar. Antes de que Adán y Eva, Dios les construyera un templo, antes de que el hombre gozara de la dicha, la bendición, el privilegio de tener un templo, un santuario, habían ya naciones, habían otro tipo de naciones, obviamente, pues paganas en todos los aspectos, y ellos ya tenían templos a Satanás. Si hablamos, amados míos, si hablamos de esto que ahorita estoy diciéndoles, ustedes se van a dar cuenta que Satanás para entonces ya tenía templos. Satanás fue el primero, y no porque él haya sido el primero o la primicia. La historia tiene, hermanos, puntos de este hilo de la gran madeja que vienen desde antes de Adán y Eva para poder hablar sobre templos y santuarios. No voy a entrar en ese tema, no voy a desviarme por ahí porque es un tema muy grande. Pero solo quiero dejarles claro, mis hermanos, que para la nación que Dios quería que siguiera a Dios, ¿verdad? Pues, hermanos, no había un templo. Si ustedes estudian la Biblia, y ahorita les voy a dar un texto bíblico, se van a dar cuenta de un punto muy interesante. Por ejemplo, vamos al capítulo 25 del libro de Éxodo. Vamos a Éxodo y quiero que veamos. Es muy interesante ver aquí eso que estoy diciéndoles. ¿Saben a dónde quiero llevarlos a ustedes, mis hermanos, con este pensamiento y este tipo de mensaje? Que gracias a Dios voy a estar compartiendo con todos mis hermanos de internet. No estoy esperando que tengamos ahorita una audiencia porque estamos fuera de nuestro horario normal, de nuestro horario acostumbrado. Así que más al rato, a las 6 de la tarde, estaré compartiendo mi tema que acostumbramos con nuestros hermanos de internet y que ellos ya conocen del horario. Esto es algo extraoficial. Esto es algo fuera
del orden que acostumbramos a transmitir en esta hermosa iglesita. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Déjenme darles este versículo. Éxodo capítulo 25, amados míos. Éxodo 25, versículo 8. Y si se dan cuenta, amados míos, esta es la primera vez, fíjense bien, la primera vez en que Dios le piensa en la necesidad de que el pueblo de Israel, ahora sí ya pueblo de Israel, tuvieran un santuario. Aquí es la primera vez que Dios demanda que se le erija, que se le levante un santuario. Déjenme decirles lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. Y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Amados, esta es la primera vez que Dios piensa en un santuario para Él y para su iglesia, para su pueblo, para su congregación. Antes no había un templo, antes no había un santuario. Y si ustedes lo recuerdan, si puedes enfocar aquí, subiendo aquí arriba. A ver, para que veas ahí, voltear la cama. ¿Cuál fue el templo, cuál fue el santuario en que Dios pensó para la nación de Israel? Vamos a ver si está bien enfocado. No se saca de acá. Bueno. Como pueden ver aquí en esta parte donde estoy enfocando aquí este cuadro nos habla precisamente del santuario que Dios le dijo al pueblo de Israel que edificaran. Como pueden ustedes ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, nos hace una narración bastante clara, específica, hermosa, sobre esto que ustedes están viendo ahí en su pantalla. Allí en su pantalla ustedes están viendo este cuadro, y esto era el templo que Dios edificó para el pueblo de Israel. Pero quiero que ustedes sean conscientes, amados míos, que el hecho de que Dios haya proveyó un templo, un santuario para su nación Israel, no quiere decir, hermano, que solamente fue una mera ocurrencia de Dios. Había una amplia gama de propósitos en el plan maestro de Dios para darle al pueblo de Israel un templo en donde pudieran adorar el glorioso y poderoso nombre de Jehová Dios, bendito su santo nombre. Así que, amados hermanos, la primera cosa en la que Dios pensó fue en proveer al pueblo de Israel un templo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, amados míos? Que todos tenemos la necesidad de un templo, de un santuario. Pero me gusta el versículo, y me gustaría que ustedes lo pudieran tener de memoria en su corazón. Y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Yo habitaré entre ellos. Háganme un santuario y yo les prometo habitar entre ustedes. Mi gloria, la majestad de mi nombre, las 4 glorias mías descenderán juntamente y llenarán la casa, henchirán ese templo donde ustedes levantarán para mi gloria, para honra y gloria de mi nombre. Así que, amados, ya les mostré el cuadro del tabernáculo, ya les mostré cuando Dios vio la gran necesidad, hermanos míos, de que el pueblo de Israel tuviera un santuario. Fue cuando entonces Dios empezó a darle a Moisés en 4 ocasiones. Le mostró el diseño, el plano arquitectónico, por así decirlo, el patrón,
el diseño por el cual Moisés estaba obligado a seguir al pie de la letra la construcción de ese santuario, y hasta la más mínima instrucción que Dios le dio a Moisés, debía esta ser cumplida cabalmente por Moisés, o de otra manera Dios nunca hubiera descendido para habitar en ese templo que habían hecho. Cabe mencionar, amados míos, que ese templo jamás fue inventado, jamás fue diseñado, jamás fue trazado por una mente humana. Jamás. No fue Moisés quien sacó de su mente el diseño del tabernáculo. No fueron ni Josué, ni Caleb, ni Eliezer quien diseñó el tabernáculo. Fue Jehová Dios directamente quien le hizo descender de lo alto del cielo, le hizo descender el diseño, el modelo, el patrón arquitectónico. ¿Por qué? Porque ese templo, ese santuario, venía de lo alto. Tenemos que hacer historia, porque estoy tratando de hacer historia. ¿Por qué los pueblos y las naciones cuentan con un templo? Y después vamos a hablar de nuestras obligaciones como congregación. Estoy hablando únicamente, amados míos, sobre el origen, donde comenzó el plan de elegir templos o santuarios para Dios. Aunque debería de ser en singular, pero dado que la tierra está llena de habitantes, nadie podía viajar cada 8 días a algún lugar específico, ¿verdad?, para ir y adorar ahí la gloria del Señor. Puedo decir que la nación de Israel se ha usurpado la gloria de Dios exclusivamente para ellos. Y quiero que en esto que estoy diciendo, hermanos, pongan toda su atención, porque más adelante, no sé si en la tercera o cuarta o quinta o sexta clase que tengamos sobre este tema, voy a referir que tengan en su mente muy fresco esto que estoy diciendo. Escuchen, vuelvo a repetirlo. La nación de Israel se ha usurpado y ha tomado un derecho que jamás Dios le dio a ellos en forma exclusiva, de ser ellos, dígase así, los dueños de la majestad y la gloria del nombre de Jehová. Eso es un error de parte de ellos. Así que Dios no está en contra de que se levanten congregaciones o iglesias, dado que, como ya lo dije, ¿qué pasaba en los tiempos antiguos? Por ejemplo, de cuando se fundó la ciudad de Jerusalén. Dios les dijo que construyeran un templo en Jerusalén y el que lo construyó fue Salomón. Si ustedes hacen historia, en Jerusalén se levantaron varias veces el templo, porque varias veces fue destruido el templo del Señor. Eso es historia y no voy a meterme por ahí, solamente hago antecedentes, menciono antecedentes. Pero recuerdan ustedes de dónde viene la palabra peregrinajes o las peregrinaciones. Vinieron porque precisamente el núcleo, el centro, el ombligo de la adoración a Jehová Dios es y ha sido en un sentido Jerusalén. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo en fuego, y vino con un viento recio, un viento ruaj. Y ese viento ruaj venía con la gloria y la majestad de Dios, y dice que descendieron lenguas como de fuego que se asentaron en las lenguas de cada persona. Ahora, escuchen con atención. Y dice la Biblia que en ese momento había de todas las nacionalidades. Y habían, en otras palabras, yo me acuerdo que les dije algo de eso. Les dije, ¿cuántas lenguas hablaron los discípulos que eran en ese tiempo 120? ¿Cuántas lenguas? Si los hermanos que me han seguido por mucho tiempo en esos estudios, sabrán cuántas lenguas hablaron
los discípulos. Había 16 naciones que venían en peregrinación precisamente para adorar a Jehová Dios en el templo en Jerusalén. Eran 16 naciones que venían en peregrinación a Jerusalén para adorar al Señor Jehová Dios en Jerusalén. Y las 16 naciones que venían en peregrinación les oyeron hablar en sus propias lenguas. Quiere decir que los discípulos, ahora entiendan esto, cuánta ignorancia hay en aquellos que pretenden hablar sobre el Espíritu Santo y las lenguas. Los discípulos, cada uno de ellos, estos 120 que estaban en el aposento alto, hablaron 16 lenguajes de diferentes piezas. No quiere decir que cada uno de ellos habló una y otra, porque habían 120 y solamente habían 120 discípulos y habían 16 naciones. Esto nos deja saber perfectamente que ellos hablaron en lengua 16 idiomas o dialectos. ¿Quién puede hacer eso? Actualmente, puede que haya, pero preséntenme a alguien que hable por lo menos 7 lenguas o 7 idiomas o dialectos. No. Puede que lo haya, pero bueno, 16. Pero estamos hablando del Espíritu. No, porque Armando Antusi decía que ellos hablaron lenguas humanas. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que hablaron 16 lenguas humanas. 16 lenguas. ¿Quién los motivó a hablar 16 lenguajes? Solo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Si estoy hablando físicamente, literalmente, estoy hablando, preséntenme a alguien que pueda hablar por lo menos 7 idiomas. Puede que no lo haya. Puede que sí, no lo dudo. No dudo de la capacidad que Dios ha dado al ser humano. Pero entonces, ahora, entiendan lo que estoy diciendo. Era imposible que como iba habiendo cada día mayor cantidad de gente en el planeta Tierra, no iban a poder estar haciendo peregrinaciones al templo de Jerusalén. Esto es lo que les daba a los judíos el derecho de ser dueños y propietarios del nombre de Jehová Dios, que era exclusivo para ellos. Así que cuando Dios establece, oigan, la iglesia primitiva, envió misioneros, evangelistas, pastores, doctores de la ley y de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo para que se esparcieran por todo el mundo. Vamos a ver el libro de los Hechos y por eso termino, porque se supone que es un tema de 40 minutos y ya me pasé de los 40. Vamos al libro de los Hechos y solamente quiero que vean ahí. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Porque me cae esto por ponerme en la cabeza. Bueno, vamos a ver. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y cuando está hablando de vosotros, está hablando no solamente a 12 judíos, sino que ya habían 120, y exceptuando a los 12, aunque todavía no estaba por ahí el 12avo, porque el 12avo, por decirlo así, ya se había ahorcado. Entonces estaban esperando que Dios asignara quién iba a tomar el lugar del 12avo, por decirlo así. Así que eran 11. Pero exceptuando a estos 11, eran 120 en total, y los demás no meramente. Tenemos que esforzar nuestra mente o imaginación a pensar que eran 120 judíos. Ya habían prosélitos. Así que entonces, dice, mas recibiréis, dice, la virtud del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahora déjenme hacer un pequeño dibujo, pero véanlo aquí. Me seréis testigos
en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme borrar esto, les voy a pedir que lo tengan en mente, mis amados hermanos. El tema es muy amplio, muy grande, pero vamos a verlo aquí. Vamos a decir que este es Jerusalén. Y esta rueda es un ombligo. Este círculo es un ombligo. Y de ahí se iban a derramar por todos lados las aguas y las corrientes doctrinales del Señor Jesucristo. Así que Jerusalén tenía la consigna, el trabajo específico de Jehová Dios, bendito su nombre, de hacer conocido el nombre de Jehová Dios y el nombre de su ungido. Por eso decías entonces ahorita que se quedaron con la gloria, o sea que no la repartieron. Ellos jamás la repartieron. Se quedaron con el tesoro. El concepto escogidos de Dios, ellos lo han estigmatizado como una obligación de Dios de cumplir el hecho de que Dios los escogió. Pero miren, supongamos, yo tengo aquí esta caja de trinos. Entonces, entre toda una multitud de naciones, digámoslo así, el Señor me escoge a mí. Y yo represento a la nación de Israel. Y el Señor me dice, a ver tú, nación de Israel, toma estos fines y repártelos en todo el mundo. Pero entonces cuando yo veo aquello, lo atesoro para mí y no quiero compartirlo. Ahora, Dios me escogió. ¿Para qué me escogió? ¿Para ser el consentido? ¿Por ser el más guapo? ¿Por ser el de ojos verdes? ¿Por ser el buenito? ¿Por ser el de cabello rubio? ¿Por eso me escogió? No. Me escogió para que yo fuera como un criado, como un siervo, a repartir aquello. Pero como la nación de Israel no lo hizo y nunca lo hizo, ni lo ha hecho hasta la fecha, ellos dejaron de ser desde hace muchos años la nación escogida de Dios. Y ellos se siguen creyendo que son los escogidos. Se siguen creyendo que son los escogidos, cuando que no lo son. Escogido es aquel que va y cumple. Ahora el Señor no le llama nación de Israel escogidos. El Señor les llama mayordomos fieles. Mayordomos fieles que vayan y prediquen y comparten el Evangelio de Jesucristo por todos lados. Y que yo podría quedarme con esta Biblia, con toda la revelación que el Espíritu Santo ponga en mi mente y en mi corazón, y digo, no, ¿por qué voy a darles a usted? ¿Por qué se los voy a dar si a mí me escogió el Señor? Soy el escogido de Dios. Soy el escogido mientras cumplo con mi trabajo. Así que, mis amados míos, hasta aquí, a manera de una pequeña introducción, o ya dentro del mensaje, se los dejo para que, si Dios lo permite, estaré continuando con este tema de manera extraordinaria. Este es un pequeño estudio extra, fuera de nuestro orden. Así que, en unos momentos más, empezaré a las 6 de la tarde con nuestro estudio acostumbrado dentro de nuestro horario. Amados míos, espero que esto les traiga edificación y conocimiento a sus vidas y en sus corazones. Continuaremos con esto acerca de cuál es el origen, dónde se empezó la fundación de iglesias, pero ya les dije que Jesucristo no fundó una iglesia en particular. Después les hablaré un poco más sobre esto. Así que no les puedo decir qué más vamos a ver, porque no estoy trabajando mediante una guía para hablar sobre esto.
será únicamente lo que Dios esté poniendo en mi corazón para ustedes. O sea que en Jerusalén se empezaron a hacer los templos. Bueno, ¿sí? Ya lo vimos cuando el Señor dijo, hacedme un santuario. Esto fue desde el desierto. Ya. Desde el desierto, no en Jerusalén. Fue en el desierto. ¿Y qué era? El tabernáculo. Sí. El tabernáculo. Hacerme un santuario. Ya luego en Jerusalén hacen los Ya después en Jerusalén se empezaron a hacer los templos por los santuarios. Amén. Sí. Bueno, amados míos, gracias por estar conmigo. Gracias por seguir a este siervo inútil en este estudio pequeño, pero grande y de gran relevancia para la vida de todos ustedes. Los amo, el Señor los bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo esté en sus hermosos corazones. Dios los bendiga.